Muy buenas, hoy el mundo no se sigue moviendo por una sola crisis, se está moviendo por varias a la vez, y casi todas se cruzan en los mismos sitios, en el estrecho de Hormuz, en el mar de China Meridional, en los despachos de Bruselas, en los puertos del Sahel, y también en esa guerra silenciosa por la tecnología, la energía y los minerales críticos. Y eso es justamente lo importante de esta jornada, que ya no basta con mirar un frente aislado, porque ahora la geopolítica funciona como una cadena, si se tensa una pieza, vibran todas las demás. De hecho, hay una señal muy curiosa del momento que estamos viviendo. Los gobiernos ya no intentan influir solo con embajadas, visitas oficiales y ruedas de prensa. Cada vez más están usando figuras con millones de seguidores para vender imagen país, para suavizar reputaciones y para llegar donde la diplomacia clásica llega tarde o llega mal. Dicho de forma sencilla, la batalla por el relato ya no se libra solo en cancillerías, también se libra en pantallas, en vídeos cortos y en audiencias masivas. Eso parece anecdótico, pero no lo es. Es una pista clarísima de que el poder duro sigue ahí, pero el poder blando se ha vuelto más agresivo, más comercial y mucho más medible. Ahora bien, si hay un punto que resume la ansiedad global de hoy, ese punto es el estrecho de Hormuz. Irán ha puesto sobre la mesa una propuesta para reabrir el paso marítimo y rebajar la tensión, pero lo hace con condiciones, y ahí está el nudo del problema. Teherán quiere separar la cuestión del tráfico marítimo de la negociación nuclear y de la guerra en curso, mientras Washington sigue priorizando el desarme y no quiere regalar oxígeno estratégico sin contrapartidas mayores. Traducción clara, nadie quiere aparecer como el que cede primero, y por eso la negociación sigue atascada aunque todos saben que el coste de seguir bloqueados es enorme. Hormuz no es un nombre cualquiera en un mapa, es una válvula de la economía mundial. Por ahí pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se mueve por mar. Cuando esa válvula se estrecha, el mundo entero se pone nervioso. Ya lo hemos visto en las últimas semanas, con subidas del precio de la energía, con navieras recalculando rutas, con aseguradoras encareciendo coberturas y con empresas revisando previsiones. Pero aquí hay un matiz importante, porque tampoco conviene caer en el dramatismo fácil. Algunos análisis sostienen que el golpe económico, siendo serio, no tiene por qué convertirse automáticamente en un apocalipsis global. La economía mundial ha demostrado más capacidad de absorción de la que muchos suponían, y eso explica por qué, pese al susto, no estamos viendo un colapso generalizado. Aún así, la situación sigue siendo muy frágil. India, por ejemplo, está viviendo su propio dilema con Hormuz. Para Nueva Delhi, mantener abiertas y seguras las rutas marítimas no es una preferencia, es una necesidad vital. Depende fuertemente de la energía del Golfo, tiene buques atrapados o condicionados por la incertidumbre, y además intenta defender un principio básico, que el tránsito por un estrecho internacional no puede convertirse en un peaje político permanente. El problema es que India quiere seguir hablando con Irán sin romper con su defensa de la libertad de navegación. Ese equilibrio es muy difícil porque obliga a negociar caso por caso en un entorno cada vez menos previsible. Y aquí aparece otro dato que merece atención. La idea de una solución internacional más robusta para proteger la navegación sigue bloqueada, entre otras cosas porque Rusia y China frenaron una vía multilateral más firme. Eso nos dice bastante sobre el momento actual. Cuando una crisis marítima de impacto global ya no logra generar una respuesta coordinada clara, lo que aflora es un sistema internacional mucho más fragmentado, más transaccional y menos dispuesto a sostener reglas comunes cuando chocan con intereses estratégicos inmediatos. En paralelo, Europa se está endureciendo en el terreno económico. Bruselas quiere reducir su dependencia industrial de China y reforzar la fabricación propia en sectores sensibles. El plan conocido como Hecho en Europa no es solo una política industrial, es una decisión geopolítica. Busca favorecer producción local en áreas como el acero, el cemento, el aluminio, los vehículos eléctricos, los electrolizadores y la energía eólica. La lógica es sencilla, si las cadenas de suministro son vulnerables y el rival controla demasiados eslabones, entonces producir dentro de casa deja de ser un lujo y pasa a ser una cuestión de seguridad. La reacción de Pekín era bastante previsible. China ya ha empezado a contestar, tanto con amenazas de represalia como con restricciones a empresas europeas en sectores de defensa y telecomunicaciones. Lo relevante aquí no es solo el rifirrafe comercial, sino el cambio de época que refleja.
Durante años, el debate era cómo aprovechar la interdependencia. Hoy la pregunta es otra: ¿cuánto riesgo político trae depender del rival para piezas, baterías, componentes y materias primas clave? En otras palabras, la geoeconomía se ha militarizado. Ya no hablamos solo de vender más, hablamos de quién puede presionar a quién cuando llega una crisis seria. Y dentro de esa pelea silenciosa por las cadenas de valor hay un detalle muy importante, el de los minerales críticos. Una compañía australiana ha comenzado a producir samario en Malasia, y eso tiene mucho más peso geopolítico del que parece. El samario es esencial para aplicaciones de defensa y de alta tecnología. Que aparezca producción comercial fuera de China significa que algunos países están intentando, por fin, construir alternativas reales a un monopolio demasiado cómodo para Pekín. No cambia el tablero de la noche a la mañana, pero sí indica que la ansiedad por la dependencia ya se está traduciendo en decisiones industriales concretas. Si nos vamos al gasto militar mundial, la foto de hoy también es bastante contundente. El planeta cerró el año pasado con un récord histórico de gasto en defensa, cerca de 2.890.000 millones de dólares. Europa fue una de las regiones donde más creció el esfuerzo, impulsada por la guerra en Ucrania y por la sensación de que la seguridad ya no se puede subcontratar eternamente. Lo interesante es que, mientras Europa acelera, Estados Unidos registró una caída puntual vinculada a la congelación de nueva ayuda militar a Ucrania. Pero ojo, porque todo apunta a que esa bajada será temporal, ya hay previsiones de rebote presupuestario fuerte para los próximos años. Lo que estamos viendo, por tanto, no es un simple aumento coyuntural del gasto, sino una normalización del rearme. Y eso tiene varias consecuencias. La primera, que la idea de una paz barata ha desaparecido. La segunda, que los gobiernos están reasignando dinero hacia defensa aunque eso tensione otras prioridades internas. Y la tercera, que cada guerra regional está dejando cola en otras regiones porque obliga a mover armas, atención política, reservas de munición y sistemas antimisiles de un teatro a otro. En el mundo actual, casi nada ocurre en aislamiento. Eso se nota con mucha claridad en Asia. En Filipinas han arrancado los ejercicios militares más grandes hasta la fecha entre Manila, Estados Unidos y un grupo creciente de socios como Japón, Canadá, Francia, Australia y Nueva Zelanda. No es una maniobra cualquiera. Se desarrolla cerca del mar de China Meridional y también en zonas sensibles para el entorno de Taiwán. El mensaje es bastante nítido: Washington quiere convencer a sus aliados de que sigue comprometido con el Indo-Pacífico incluso mientras arde Oriente Medio. Y Filipinas, por su parte, está reforzando una red de alianzas para responder a la presión marítima china. La respuesta de Pekín tampoco se ha hecho esperar. El movimiento del portaaviones Liaoning hacia el sur, junto con otras actividades navales chinas en el Pacífico Occidental y en el entorno del estrecho de Taiwán, sugiere algo más que una rutina militar. China está enviando varias señales al mismo tiempo. Una, a Japón, para recordar que considera la cuestión de Taiwán una línea roja. Otra, a Filipinas, para advertir que cualquier intento de estrechar el cerco marítimo tendrá respuesta. Y otra, a Estados Unidos, para comprobar si realmente puede sostener dos crisis serias a la vez, una en Oriente Medio y otra en Asia. Ese punto es fundamental porque enlaza con una de las grandes lecciones estratégicas que deja la guerra con Irán. Durante años se asumió que una gran potencia revisionista podría paralizar rápidamente bases, puertos y aeródromos rivales con oleadas de misiles y drones. Sin embargo, el rendimiento de las defensas occidentales ha sido mejor de lo esperado en varios episodios recientes, y eso obliga a revisar muchos cálculos. Para China, la lección es incómoda. Si un ataque inicial no garantiza ceguera y parálisis del adversario, entonces una aventura militar sobre Taiwán se vuelve mucho más arriesgada, más larga y más cara. Y cuanto más larga y más cara, más probable es que termine dañando precisamente aquello que Pekín más quiere proteger: su estabilidad económica y su posición regional. Mientras tanto, África vuelve a confirmar que sigue siendo central para la seguridad global, aunque demasiadas veces se la mire tarde. En Mali, la retirada de fuerzas rusas de Kidal tras ataques coordinados es una noticia importante. No solo por lo que dice sobre la fragilidad del dispositivo de seguridad en el Sahel, sino porque muestra que la influencia rusa en la región no siempre se traduce en control duradero del terreno.
El vacío de poder, la violencia insurgente y la competencia por corredores y enclaves estratégicos siguen ahí, y eso afecta directamente a Europa, tanto por seguridad como por migración y por estabilidad del vecindario sur. En el Cuerno de África también hay señales preocupantes. El repunte de secuestros frente a Somalia apunta a un problema clásico cuando las patrullas internacionales se desvían para atender otra emergencia, en este caso la amenaza de los hutíes y la tensión en el Mar Rojo, reaparecen actores oportunistas que explotan el hueco. Es la demostración práctica de que la seguridad marítima no funciona por compartimentos. Si concentras medios en una ruta, desproteges otra. Y en un comercio mundial tan dependiente del mar, eso tiene un efecto dominó inmediato. La República Democrática del Congo también merece un foco serio hoy. Allí se prepara una fuerza paramilitar de gran tamaño con apoyo externo para proteger yacimientos de minerales críticos. Sobre el papel, la idea responde a una necesidad real, blindar recursos estratégicos en un país donde la riqueza del subsuelo convive con una inseguridad crónica. Pero el riesgo es evidente cuando la protección de minerales se militariza sin una arquitectura estatal sólida, el resultado puede ser más competencia armada, más fragmentación y más externalización del conflicto. Y eso importa mucho más allá de África, porque esos minerales son claves para la transición energética, la electrónica y la industria de defensa. En América Latina, Colombia vuelve a recordarnos que la seguridad interna también es geopolítica. El atentado en el suroeste del país, con numerosas víctimas mortales, y la intensificación de la presión contra disidencias de las antiguas guerrillas reflejan un escenario muy delicado. Cuando la violencia se reactiva en corredores estratégicos, no solo se afecta la estabilidad nacional, también se alteran rutas, inversiones, percepción de riesgo y posicionamientos regionales. Y si además se acerca un ciclo electoral tenso, la mezcla entre seguridad, polarización y economía se vuelve todavía más explosiva. También conviene mirar a Canadá, que ha lanzado su primer fondo soberano con una idea de fondo bastante reveladora: reducir vulnerabilidad en un orden internacional que percibe más inestable y menos fiable. Esto quizá no genere grandes titulares por sí solo, pero encaja perfectamente con el clima general. Cada vez más países aliados de Occidente intentan ganar margen de maniobra propio, ahorrar poder, diversificar socios y prepararse para un mundo donde la protección automática ya no se da por descontada. Y luego está el frente interno de Estados Unidos, que es inseparable de todo lo demás. La guerra con Irán está desgastando políticamente a la Casa Blanca, sobre todo fuera del núcleo más fiel del trumpismo. Hay fatiga social con otra guerra en Oriente Medio, preocupación por la inflación energética y bastante desconfianza sobre la utilidad estratégica del conflicto. Esto no significa que Washington vaya a retirarse mañana, pero sí significa algo muy relevante: la política exterior estadounidense vuelve a estar condicionada por una fractura doméstica seria. Y cuando la superpotencia está dividida sobre el coste de su propia proyección, sus aliados toman nota y sus rivales también. Por eso el panorama de hoy no se puede resumir con una frase simple. No estamos viendo solo una crisis con Irán, ni solo un pulso entre China y Occidente, ni solo una carrera armamentística. Estamos viendo algo más profundo, un mundo donde el comercio se securitiza, la diplomacia se hibrida con propaganda, la energía vuelve a mandar, las rutas marítimas recuperan protagonismo brutal y las potencias medianas intentan no quedarse atrapadas entre bloques. Ese es el verdadero telón de fondo. Si tuviera que condensar la jornada en una idea clara, sería esta: el mundo entra en una fase donde la interdependencia ya no genera confianza automática, genera miedo a la dependencia. Miedo a depender del estrecho equivocado, del proveedor equivocado, del aliado distraído, del mineral que controla otro, o del sistema de seguridad que quizá no llegue a tiempo. Y cuando la política internacional empieza a organizarse alrededor de ese miedo, lo que viene después suele ser más protección, más gasto militar, más barreras económicas y menos paciencia diplomática. Así que atención, porque lo que hoy parece un conjunto de crisis separadas, mañana puede convertirse en una sola dinámica global: más rivalidad, más bloques flexibles, más presión sobre las rutas y más competencia por la autonomía estratégica. Y cuando eso pasa, ya no gana necesariamente el más fuerte, gana el que resiste mejor, el que depende menos y el que sabe moverse rápido sin perder la cabeza. Ese es el tablero de hoy, y también, seguramente, el del futuro inmediato.